Estimadas y estimados estudiantes de Filosofía Latinoamericana, en esta ocasión nos vamos a referir al tema de las filosofías de la liberación, que forma parte de la tercera unidad de nuestro curso, que trata acerca de temas sugeridos dentro del filosofar latinoamericano. Este tema de filosofías de la liberación lo estamos apoyando en un texto que forma parte del libro base de nuestro curso, el pensamiento filosófico en América Latina y el Caribe y latino entre 1300 y 2000, coordinado por Enrique Dussel, Eduardo Mendieta y Carmen Borges. El artículo referido a las filosofías de la liberación estuvo a cargo de 4 autores: Solís Bello, Zúñiga, Galindo y González Melchor. Estos autores presentan el tema de las filosofías de la liberación de una manera cronológica y en el apartado final destacan 3 figuras representativas del movimiento plural de la filosofía de la liberación. El primer apartado del artículo tiene que ver con los orígenes del movimiento, que son ubicados en espacio y tiempo, es decir, en América Latina, en Argentina, a principios de los años 70, y con coincidencia casi inmediata en otras regiones del mundo periférico de aquella época. Es decir, también tiene expresiones este pensamiento de la liberación en África, en Medio Oriente, en India, pero se hace notar que el movimiento, porque así se le denomina movimiento de la filosofía de la liberación, arranca en América Latina en los años, principios de los años 70, y tiene desde luego como contexto de aparición a la no muy lejana Revolución Cubana que inició en 1959, y también al más cercano movimiento estudiantil e intelectual de 1968. Se considera entonces que la filosofía de la liberación está promovida por una generación de intelectuales, de filósofos latinoamericanos que comparten los ideales renovadores, críticos del capitalismo tardío, que se manifestaron en las jornadas de lucha de 1968 en distintos países del mundo. Y también por lo mismo se considera que está presente la influencia de un filósofo considerado inspirador del movimiento del 68, el movimiento estudiantil, que es Herbert Marcuse, especialmente en su obra El hombre unidimensional y en su teorización sobre la liberación. Particularmente el origen del movimiento de la filosofía de la liberación lo ubican nuestros autores en un congreso de filosofía que se llevó a cabo en la ciudad argentina de Córdoba en 1971, y en particular también referido a la ponencia que llevó por título Metafísica del sujeto y liberación, a cargo del doctor Enrique Dussel. Ya establecido el origen en ese tiempo y lugar, en la Argentina de principios de los 70, el ensayo pasa al abordaje de los antecedentes. Se considera como
como antecedente importante del movimiento de la filosofía de la liberación, el trabajo que llevó a cabo otra generación, la generación que desarrolló sus esfuerzos para recuperar el pensamiento filosófico en lengua española en los países hispanoamericanos y en América Latina, en la década que va de 1950 a 1960. Particularmente pues el trabajo de recuperación de las ideas filosóficas en América Latina a cargo de Francisco Romero, Arturo Ardao, Leopoldo Sea, quienes sientan las bases del movimiento de la filosofía de la liberación desde el momento en que rescatan los temas, las preocupaciones del pensamiento latinoamericano a lo largo de 2 siglos y en donde es frecuente la preocupación por la emancipación, por la liberación de los pueblos latinoamericanos. En el siguiente apartado se aborda etapa inicial del movimiento, concentrada en los años 1969 y 1973, fundamentalmente en Argentina, y teniendo como expresión más conocida una compilación de colaboraciones de los miembros de esta generación de filósofos de la liberación de Argentina, que lleva por título Hacia una filosofía de la liberación, publicada en 1973 por la editorial Bonum en Buenos Aires. Este libro recoge las participaciones de más relevantes miembros del movimiento, como Osvaldo Ardiles, como Enrique Dussel, Juan Carlos Escanone, Arturo Andrés Roig, Mario Casalla, Horacio Ceruti, y otros colaboradores del volumen que plantean como propósito explícito el impulsar una filosofía de la liberación en América Latina. Esta etapa inicial va a tener rápida repercusión en el continente, sobre todo en otros países latinoamericanos, a partir del exilio al que se ven obligados algunos de los, si no es que todos los integrantes de este movimiento de la filosofía de la liberación en Argentina, debido a la persecución de que son víctimas estos filósofos que son atacados por el peronismo de derecha, incluso sufriendo atentados como el que sufrió Enrique Dussel en su domicilio, un atentado bomba que le obligó a tomar el exilio, al igual que otros de los miembros del movimiento. Este exilio de la razón, como se le llegó a llamar, que desde luego, como todo exilio en esas condiciones, tuvo tintes trágicos por la muerte de algunos de los miembros del movimiento, pero sin que así se lo propusieran, significó la difusión del movimiento de la filosofía de la liberación en América Latina, por el destino que fueron tomando distintos representantes del movimiento que se exiliaron en México, en Ecuador y en otros países. Esa diáspora de los miembros del movimiento de la filosofía de la liberación tuvo un reagrupamiento en el Coloquio Nacional de Filosofía que se llevó a cabo en Morelia, México, en 1975, donde firman todos los participantes que se quisieron adherir en ese coloquio, un manifiesto para impulsar una orientación de la filosofía latinoamericana hacia
la conciencia de la dependencia y la lucha por la liberación de los pueblos latinoamericanos. Esa etapa de difusión del movimiento marca su crecimiento, dicen los autores del ensayo que estamos comentando, da lugar a un conjunto de debates con otros integrantes del movimiento de la filosofía latinoamericana más amplio, como Salazar Bondy y Leopoldo Sea, quienes a principios de los 70 se posicionan respecto de la filosofía de la liberación. Salazar Bondy, siguiendo la línea que ya habíamos expuesto en otra ocasión, en su el libro Existe una filosofía de nuestra América, él considera que todavía no están dadas las condiciones para desarrollar una filosofía de la liberación en positivo, es decir, que proponga un nuevo orden de las cosas en América Latina. En cambio, Leopoldo Sea, en su perspectiva histórica, él considera que a lo largo de la historia de América Latina, todas las filosofías han sido filosofías de la liberación, ya sea que se entienda en términos de independencia, de emancipación mental, de libertad, de modo que encontramos de nueva cuenta una contraposición entre Salazar Bondy y Sea, ahora con respecto a la ruptura continuidad que puede significar para América Latina la filosofía de la liberación. Desde el punto de vista de Salazar Bondy y también de Juan Carlos Escanone, integrante del movimiento desde Argentina, de la filosofía de la liberación, este movimiento parte de una ruptura epistemológica y ética con la filosofía alienada, la filosofía colonial de los distintos centros de cultura en América Latina. En cambio, para Leopoldo Sea, la filosofía de la liberación ha sido la constante a lo largo de la historia de América Latina. Otro de los debates que son destacados en este ensayo y que también enriquecen los temas del movimiento tiene que ver con la incorporación del pensamiento marxista a la filosofía de la liberación. Se menciona que uno de los miembros de la generación inicial de este movimiento, Horacio Cerutti, cuestiona a los otros integrantes por una insuficiente incorporación de la crítica marxista a la realidad latinoamericana, crítica que es atendida, dicen los autores, por el propio Enrique Dussel, quien lleva a cabo una investigación a fondo del pensamiento de Marx para recuperar sus nociones de pueblo, de pobre y de oprimido y de clase social. De modo que en la perspectiva de los autores del ensayo es atendida la crítica de Cerutti, lo mismo que la crítica que hace una filósofa de origen cubano radicada en Estados Unidos, y que está muy atenta al movimiento filosófico de América Latina. Ella cuestiona los planteamientos que hace la filosofía de la liberación sobre cuestiones del feminismo y de la homosexualidad, críticas que también son tomadas en cuenta para replantear a la filosofía de la liberación en un sentido más amplio y más plural. Se va notando cómo hay una pluralidad de versiones de este movimiento de la filosofía de la liberación y sobre todo que se manifiesta en los debates que se llevan a cabo al interior del movimiento. Pasa a continuación el ensayo a tomar en cuenta los temas y categorías relevantes que aporta el movimiento, como son desde luego la categoría de totalidad, que se contrapone a la de exterioridad, es decir, se asocia la categoría de totalidad con el sistema de dominación y la exterioridad del sistema
es donde se ubica el otro, es decir, el otro entendido como el pueblo frente al gobierno, o el pobre frente al rico, el oprimido frente al opresor, la mujer frente al macho patriarcal. Ahí está la relación de exterioridad asociada con la otra edad o con la alteridad. Estas son categorías centrales que aporta la filosofía de la liberación, sobre todo en los desarrollos que hace Enrique Dussel, apoyándose, por ejemplo, en la filosofía de Manuel Levinas, sobre todo en su texto Totalidad e Infinito Ensayo sobre la Exterioridad, que le permite no solamente plantear esta oposición entre la totalidad y la exterioridad, es decir, entre el sistema de dominación y el otro que está fuera del sistema de dominación, sino también a partir de los planteamientos de Paul Ricoeur, Enrique Dussel estaría formulando un método propio para la filosofía de la liberación, que sería el método que él llama analéctico, es decir, un método que interpreta a la dialéctica en un sentido analógico, o que aplica la analogía a la dialéctica, y que da como resultado un método anadialéctico o analéctico, y que tiene como tarea fundamental abrir la perspectiva de pensar la diferencia, de pensar al otro. Ese otro, el pobre, el oprimido, la mujer, el educando sometido por un sistema educativo autoritario, son el desde dónde se construye esta filosofía de la liberación. Y bueno, finalmente de tres representantes de este movimiento destacados. Por un lado, Enrique Dussel, de quien ya se habían mencionado algunas aportaciones, pero cuando se le aborda de manera individualizada, se destacan sus últimas aportaciones, ya propias del siglo XXI, y que tienen que ver con hacer una crítica a la modernidad, proponiendo una perspectiva transmoderna, que sería la propia de la filosofía de la liberación. Otro de los, bueno, y también desde luego de Dussel se destacan su política de la liberación, que son actualizaciones que él hace ya en este siglo de sus planteamientos de los años 70 del siglo pasado. Otra de las figuras individuales que se presentan en este ensayo sobre las filosofías de la liberación es la de Juan Carlos Escanone, quien ha aportado la perspectiva ontológica al debate, es decir, ha puesto énfasis sobre la importancia del estudio del ser latinoamericano, y también de que la filosofía tiene como tarea fundamental, la filosofía de la liberación, el interpretar la sabiduría popular, en convertirse en la vía de conocimiento de la sabiduría popular, para desde ahí plantear las alternativas históricas para la región. Y por último, se nos presentan las aportaciones de otro filósofo teólogo que residente en Costa Rica, Franz Hinker-Lammert, quien ha contribuido al movimiento de la filosofía de la liberación, haciendo críticas radicales a las formas del pensamiento hegemónico, como el neoliberalismo, y cualesquiera otra de las manifestaciones de la razón utópica o de la razón mítica, que son parte de sus investigaciones. De esta manera tenemos un cuadro de carácter general, desde luego con amplia bibliografía,
que se va mencionando a lo largo del ensayo y que más que nada debemos ver como una invitación a conocer en sus distintos aspectos, en su pluralidad, pero también en sus denominadores comunes a la filosofía de la liberación. Denominadores como la convicción de que la filosofía latinoamericana tiene que partir de la aceptación de su propia historia, de la propia realidad, para a partir de ahí pasar al momento crítico negativo, como sugería Salazar Bondi, hacer la crítica a la dependencia, la crítica de la alienación, de la subordinación de nuestros pueblos a los distintos sistemas de opresión. Y por último, pasar a la etapa positiva de construir una nueva forma de organizar a las sociedades latinoamericanas, una forma alternativa a partir del otro, de los movimientos altermundistas con los que se entronca la filosofía de la liberación, y a decir de los autores del libro, Solís, Zúñiga, Galindo y González Melchor, estos autores destacan que la filosofía de la liberación en las últimas décadas ha venido acompañando a los distintos movimientos sociales en América Latina, desde los movimientos ambientalistas, feministas, los movimientos desde luego de la autonomía indígena. Ha sido un trabajo muy relevante de acompañamiento y de expresión de la voz de aquellos que no la tienen, pero interpretándola desde su propia alteridad. De modo que resulta un movimiento vigoroso, importante, y que se puede considerar como uno de los más representativos de la filosofía latinoamericana a nivel del tercer mundo, por lo menos, como ya lo habíamos mencionado con Jorge Gracia. Aquí en el ensayo que estamos comentando se corrobora cómo la filosofía de la liberación ha trascendido o por lo menos ha coincidido con otras regiones del planeta en renovar la filosofía hacia un compromiso con la transformación del mundo y no solo con su interpretación. Bueno, pues recomiendo mucho la lectura de este texto y desde luego les solicito sus opiniones para que las compartan en el tablón de nuestra plataforma de Classroom. Agradezco mucho su atención y hasta la próxima.